Buenas tardes, estimados colegas. El Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua se complace en esta oportunidad en presentar a Arturo Rodríguez. Arturo Rodríguez cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en temas de sostenibilidad. Actualmente es gerente de relaciones para Iberoamérica en la Fundación IFRS. En este cargo, Arturo lidera los esfuerzos en la región para generar conciencia entre las empresas, los inversores, los reguladores y demás actores de los mercados de capitales sobre el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, ISSB, por sus siglas en inglés. Actualmente Arturo está basado en la Ciudad de México. Ok, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite de que se compartan conocimientos sobre unas normas que salieron el año pasado y que son de mucha relevancia, y que en este caso la Federación Internacional de Contadores Públicos la Federación Internacional de Contadores pues ha delegado a Arturo para que nos explique sobre estas normas, cuándo van a ser implementadas y sobre el contenido de las mismas, y las responsabilidades que en este caso nos toca como Colegio de Contadores Públicos para la implementación de las mismas. Sin más preámbulos, queda con ustedes Arturo Rodríguez de IFRS. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua por darme el espacio para poder hablarle precisamente a ustedes de las normas internacionales de información financiera de sostenibilidad. Voy a compartir mi pantalla, si me podrían por favor decir cuando la puedan ver. Ya se ve, Arturo. Perfecto. Efectivamente, como decía Silvio, bueno, el año pasado, a mediados de 2023, el ISSB, el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, emitió sus dos primeras normas inaugurales en temas de sostenibilidad, y la idea el día de hoy es ver a detalle cuáles son los contenidos de estas normas, qué buscan hacer, cuáles son sus objetivos, y también darles información importante sobre cómo diferentes jurisdicciones en América Latina están transitando hacia un futuro donde estas normas se vayan a pedir para la divulgación de información sobre sostenibilidad. Antes de pasar al contenido de las normas, me gustaría simplemente empezar esta conversación mostrándoles un par de imágenes que dan un poco de contexto de quién es la Fundación IFRS y cuáles son sus objetivos principales. Aquí lo que podemos ver en pantalla es que la Fundación IFRS es una organización sin fines de lucro que tiene básicamente dos juntas o dos consejos con los cuales desarrolla normas globalmente aplicables para estandarizar la información que se presenta a los inversores. Por un lado, la Fundación IFRS tiene lo que se conoce como el IASB, el International Accounting Standards Board, que desde hace ya varias décadas desarrolla las famosas NIF, ¿no? Las normas internacionales de información financiera, que nos ayudan a estandarizar la información que se incluye en los estados financieros. Y a partir de hace más o menos 2 años y unos cuantos meses, el IASB tiene una junta hermana, que es precisamente el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, o International Sustainability Standards Board, ISSB por sus siglas en inglés. Y este ISSB lo que busca hacer, de nuevo, es crear NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, pero específicamente hablando sobre temas de sostenibilidad. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo principal de ir conectando, como muestra ahí la imagen, la información de los estados financieros y las divulgaciones que se dan en torno a temas ambientales, sociales y gobernanza, y que le puedan brindar al inversor y a otros proveedores de capital la información completa que necesitan para poder tomar sus decisiones de manera adecuada, ya sea tanto del lado tradicional o contable, por así llamarlo, y también desde este nuevo lado y enfoque de la sostenibilidad. El trabajo de la Fundación IFRS y en particular de su Consejo de Sostenibilidad busca ser lo que llamamos una base global para divulgar información sobre sostenibilidad. Y este concepto de la base global, la verdad es que se entiende muchísimo mejor con esta imagen de ciertos bloques o ciertos legos. Si pensamos en las normas de sostenibilidad que realiza y que crea el ISSB, estas normas, como lo mencioné anteriormente, van a estar dirigidas a brindar la información sobre sostenibilidad a los inversores. Y esto puede considerarse como esta base global sobre la cual se puedan añadir módulos distintos para hablarle de sostenibilidad a otras audiencias.
Los que nos dedicamos a la sostenibilidad sabemos que no solo es el inversor que tiene apetito por conocer cómo las empresas están desempeñando, sino que también hay otros actores, como pueden ser los empleados de una organización, las cadenas de suministro, los clientes, los mismos gobiernos, que tienen este apetito también por conocer cómo las empresas se desempeñan en ciertos temas ambientales, sociales y de gobernanza. Y así es que estamos pensando nosotros en nuestro papel en este ecosistema de divulgación. Si somos nosotros este bloque grande que le habla a los inversores, sobre este bloque grande se pueden añadir módulos distintos para poder hablarle de sostenibilidad a estos otros grupos de interés que también tienen demanda por esta información. Y la idea de crear esta base global no empieza de la nada, sino que nuestro trabajo se basa en marcos y estándares existentes que las empresas hoy en día ya utilizan en gran medida alrededor del mundo para hablar sobre sostenibilidad. Aquí lo que ustedes ven en pantalla es diferentes organizaciones, diferentes estándares o marcos de divulgación que hoy en día son parte de la Fundación IFRS, porque este ecosistema se ha venido consolidando y aquí, bueno, hay algunos ejemplos de lo que ha pasado en los últimos años. El marco de reporte integrado, que es un marco que ayuda a pues, tener esto, ¿no? Un reporte integrado que hable de la cuestión contable y la cuestión de sostenibilidad, ahora es parte de la Fundación IFRS. Los estándares SASB, que también son estándares industriales que resaltan los riesgos y oportunidades de cada industria y de cada sector, también son parte de los estándares SASB. Y importante también mencionar que el marco del TCFD, que son recomendaciones para hablar sobre divulgación sobre el cambio climático, también a partir de hace unas cuantas semanas, cuando inició el año, ya es responsabilidad de la Fundación IFRS. Así que estamos viendo también un poco esta consolidación, esta simplificación del ecosistema para tener solamente una herramienta que le ayude a las empresas a hablar de sostenibilidad a sus inversores, en vez de tener toda esta sopa de letras que existía anteriormente. Así que bueno, ahora con este contexto, sí podemos adentrarnos un poquito al contenido de estas normas. Las normas se conocen oficialmente como la NIF S1, Norma Internacional de Información Financiera, S porque es de sostenibilidad, 1 porque es la primera, y este documento es un documento de requerimientos generales. También tenemos un segundo documento que es la NIF S2, que como pueden ver en pantalla, bueno, este se enfoca específicamente en divulgaciones relacionadas con el cambio climático. Y en las próximas diapositivas lo que vamos a hacer es, ahora sí que darnos un clavado a las principales características de estas dos normas para que ustedes las conozcan de manera genérica y les también menciono que voy a estar compartiendo esta presentación más adelante y todo lo que ustedes ven subrayado en azul está ligado a los documentos que ustedes podrán descargar una vez que se comparta esta presentación. Así que bueno, empecemos con la NIF S1, que de nuevo es un documento genérico porque establece las bases, los principios, las definiciones que se deben de utilizar para poder implementar estas normas de sostenibilidad de manera consistente y correcta por parte de las empresas. Aquí les muestro 5 puntos que sí o sí ustedes deben de conocer de esta norma S1, empezando por el objetivo de la misma, que es pedirle a las empresas que divulguen información que sea material para sus inversores sobre los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y que esta divulgación se haga a la par de los estados financieros. Vamos a hablar de esto más adelante, pero bueno, importante mencionar que lo que busca la NIF S1 es que las empresas identifiquen cuáles son riesgos y oportunidades de sostenibilidad, y divulguen esa información que es de importancia para los inversores. El segundo punto tiene que ver con la definición de lo que es información material y aquí, como pueden ver en pantalla, bueno, las normas S1 y también la S2 utilizan la misma definición de lo que es material que las NIF contables. De cierta manera, esto es bastante bueno porque, bueno, ya existe cierto grado de experiencia al utilizar esta definición de lo que es información material por parte de la profesión contable en el ámbito contable y ahora esa información, esa experiencia, bueno, se tiene que trasladar al mundo de la sostenibilidad. Punto número 3 tiene que ver con la arquitectura de este documento y, bueno, esta arquitectura se basa en las recomendaciones del TCFD. Si ustedes no conocen las recomendaciones del TCFD, les mencionaba anteriormente que, bueno, este es un marco de divulgación que está siendo utilizado desde hace unos casi 10 años por las empresas para poder hablar sobre riesgos y oportunidades relacionadas con el clima.
Aquí lo que ha sucedido es que nosotros hemos tomado esta arquitectura de las recomendaciones del TCFD y la hemos incluido en este documento del NIFC 2, perdón, NIFC 1 y también en NIFC 2. Y esta arquitectura está basada en 4 pilares. También vamos a hablar un poquito más adelante de estos 4 pilares, pero por ahora mencionar que es el pilar de divulgaciones sobre gobernanza, divulgaciones sobre estrategia, divulgaciones sobre gestión de riesgos y oportunidades y finalmente el último pilar tiene que ver con métricas y objetivos. Cuarto punto tiene que ver con que la NIF S1 promueve la divulgación de riesgos y oportunidades a nivel industria. ¿A qué me refiero con esto? De nuevo, los que nos dedicamos a la sostenibilidad sabemos que los riesgos y oportunidades son muy distintos dependiendo del tipo de industria y el tipo de sector en el cual estás trabajando, ¿no? No es lo mismo el perfil de riesgo de una empresa que se dedica a la extracción de hidrocarburos, por ejemplo, a una empresa que se dedica a la industria restaurantera o quizá a la industria de tecnología de la información, ¿no? Claramente es muy, muy distinto el tipo de recursos que utilizan y por eso el tipo de riesgos y oportunidades es muy distinto. Y lo que hace esta NIFC 1 es pedir que las organizaciones divulguen información a nivel industria utilizando lo que son los estándares SASB. Y de nuevo, si no conocen los estándares SASB, son estándares que desde hace ya más o menos unos 12, 13 años las empresas utilizan para hablar de sostenibilidad en el contexto de cada una de sus industrias. Y finalmente, el último punto tiene que ver con que este documento, la NIFC 1, también toma algunos conceptos del marco de reporte integrado. De nuevo, este es un marco que permite a las organizaciones tener un reporte integrado, de ahí el nombre, que combine cuestiones tradicionales de contabilidad con cuestiones de sostenibilidad. Y bueno, este documento de la NIFC 1 sí toma ciertos conceptos para poder lograr esto. Hay 3 características clave que me gustaría mencionar sobre la NIFC 1 y tienen que ver con la interconectividad, con la calendarización de la divulgación y con la ubicación de la información una vez que se divulga. En primer lugar, hablemos de interconectividad. Este documento, la NIFC 1, hace mucho hincapié y mucho énfasis en empezar a entretejer las divulgaciones que se dan a nivel tradicional contable y las divulgaciones que se dan a nivel de sostenibilidad, ¿no? A final de cuentas, el inversor quiere conocer los impactos financieros de la sostenibilidad y es por eso que este documento hace mucho énfasis en que las empresas, al divulgar sus riesgos y oportunidades, puedan brindarle una visión al inversor sobre cómo están expuestos, ya sea de manera positiva o negativa, sus diferentes perspectivas de la entidad. En segundo lugar, tenemos el tema de la calendarización. Les mencionaba yo anteriormente que, bueno, lo que se busca es que la divulgación sobre sostenibilidad se dé a la par de los estados financieros, y esto es porque hoy en día lo que sucede es que las empresas reportan normalmente sus estados financieros por ahí de finales de febrero, principios de marzo, y tardan quizá 2, 3, 4 meses para poder divulgar información sobre sostenibilidad. Obviamente, desde el punto de vista del inversor, este desfase de la información es poco óptimo porque no se tiene la información que se necesita para tomar decisiones en el mismo periodo de tiempo. Y lo que busca esta NIFC 1 es minimizar o eliminar más bien este periodo de tiempo y que la divulgación de estados financieros se dé al mismo tiempo que la divulgación sobre sostenibilidad para que así el inversor pueda tener la información que necesita en el mismo periodo de tiempo. Y finalmente, en cuanto a dónde incluir esta información, la NIFC 1 es bastante agnóstica y laxa y no está definiendo un lugar específico para incluir información alineada a la S1. Cada regulador en cada país tendrá que definir si esta información sobre sostenibilidad se incluye en un reporte integrado, en los estados financieros, quizás se deje aparte en un reporte de sostenibilidad. De nuevo, ahí nosotros como Fundación IFRS somos bastante agnósticos y se está dejando esa decisión a cada regulador. Importante regresar a esta idea de lo que es información material. Les mencionaba yo que, bueno, se utiliza la misma definición de materialidad que las NIF contables y ahí ven en pantalla, bueno, cuál es esta definición. La información se considera material si pudiera esperarse razonablemente que cuando se omite, se expresa de manera inadecuada o se ensombrece, estos actos influyan sobre las decisiones que toman los inversores. Es la misma definición y de nuevo esperamos que, como ya estas normas contables que desarrolla el IASB se utilizan en más de 130 jurisdicciones a nivel global, bueno, este expertise que tienen los contadores al utilizar esta definición pueda ser trasladado a el área de la sostenibilidad.
Y lo que también es importante mencionar es que, bueno, la definición de lo que representa información material o no información material siempre recae en la empresa que reporta. Aquí volvemos a ver esta arquitectura de las cual le hablaba yo anteriormente, que son estos 4 pilares que mencioné hace un par de diapositivas. El pilar de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Y de nuevo, estos pilares se basan en las recomendaciones del TCFD y en los próximos minutos voy a tratar de explicar de manera genérica más o menos qué tipo de información se está tratando de que las empresas reporten con cada uno de estos pilares. En primer lugar, empezamos con el pilar de gobernanza. Aquí lo que se está pidiendo es que las empresas divulguen información que le ayude al inversor a comprender cuáles son todos estos procesos, controles y procedimientos internos que tiene la empresa en términos de gobernanza para poder identificar, monitorear y gestionar riesgos y oportunidades relacionadas a la sostenibilidad. Dicho de otra forma, básicamente este pilar de gobernanza nos está pidiendo, bueno, o le está pidiendo más bien a las organizaciones explicar cómo están organizadas internamente para lidiar con temas de sostenibilidad. El segundo pilar es el pilar de estrategia y aquí lo que se pide es información que le ayuda al inversor para entender cuál es la estrategia de la empresa en términos de sostenibilidad en diferentes periodos de tiempo, corto, mediano y largo plazo. Básicamente, cómo está considerándose la sostenibilidad en la definición de la estrategia de la organización y en los objetivos que se está fijando la misma. Tercer pilar es gestión de riesgos y aquí lo que se pide es que las empresas divulguen información que ayude a los inversores a comprender cuáles son todos estos procesos mediante los cuales se identifican, se evalúan, se priorizan, se monitorean los riesgos y oportunidades relacionados a la sostenibilidad y de cierta manera que le brinden al inversor una idea de cuál es el perfil de riesgo de la entidad ante temas relacionados con la sostenibilidad. Y finalmente, el último pilar es el pilar de métricas y objetivos. Aquí hago una pausa. Si se dan cuenta, el pilar 1, 2 y 3, gobernanza, estrategia y gestión de riesgos, son pilares muy cualitativos, donde el tipo de divulgación que se pide es, bueno, una discusión, un análisis de cómo está estructurada la organización, cuál es su estrategia y cómo gestiona riesgos y oportunidades. Y el cuarto pilar, a diferencia, es un pilar cuantitativo, donde se pide información puntual, numérica, sobre, bueno, cuáles son las métricas que la empresa utiliza para medir su desempeño en términos ambientales, sociales y de gobernanza, y también cuáles son los objetivos que la organización se ha fijado para sí misma en términos de sostenibilidad. Y de nuevo, aquí otro ejemplo de cómo el trabajo de la Fundación IFRS y el ISSB se basa en las recomendaciones del TCFD, que son estos 4 pilares, y para el pilar de métricas y objetivos, la entidad debe de considerar los estándares ASBI, que precisamente son estándares que dan métricas puntuales para poder divulgar información, y bueno, ahí vemos de nuevo el ejemplo de cómo nuestro trabajo está simplificando el ecosistema al poner bajo un mismo techo marcos y estándares que hasta hace poco se utilizaban de manera independiente. Así que bueno, ahora pasemos a hablar sobre la NIF S2, que como ya lo mencionaba yo anteriormente, es un documento de divulgación climática. Específicamente lo que se busca, y aquí les muestro de nuevo 5 puntos que ustedes deben de conocer de este documento, es que la empresa divulgue información material para sus inversores sobre los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima, incluyendo riesgos climáticos físicos y riesgos climáticos transicionales. ¿Qué significa cada uno de estos tipos de riesgos? Bueno, riesgos climáticos físicos creo que es bastante intuitivo, cómo una empresa estará expuesta ante una mayor frecuencia y una mayor intensidad de desastres naturales ligados al cambio climático. Y por otro lado, riesgos climáticos transicionales, ¿no? Cómo una empresa está adecuándose ante diferentes cambios en el tema regulatorio y básicamente en temas para transicionar, de ahí el nombre, a una economía neto cero en carbono. Este documento, como lo muestra el punto número 2, se utiliza en conjunción con la NIF S1. Importante mencionar esto, este es un sistema de normas que se está desarrollando y podemos hacer el símil con las normas contables, donde obviamente hay diferentes NIF y diferentes documentos que se utilizan de manera conjunta y este caso, bueno, no es distinto, ¿no? La NIF S2 no se puede utilizar sin haber revisado los principios, las definiciones que se incluyen en la NIF S1.
Punto número 3 y punto número 5 tienen que ver de nuevo con esta idea de que la NIFC 2 también utiliza las recomendaciones del TCFD, estos 4 pilares que ya detallamos anteriormente, y que como lo muestra la imagen, este documento también viene acompañado de guías industriales ilustrativas que brindan métricas para poder divulgar información sobre el cambio climático en el contexto de una industria en específico. No es lo mismo hablar de cambio climático en la industria de los automóviles, por ejemplo, donde quizá haya muchas oportunidades para poder brindar nuevos tipos de vehículos y nuevos tipos de tecnología. Ahí hay más oportunidades que quizá una industria como la de extracción de gas o extracción de petróleo, donde, bueno, ahí obviamente hay más riesgos. Entonces, de nuevo, este documento viene acompañado de estas guías industriales ilustrativas que ustedes ven en pantalla y que brindan estas métricas a nivel industria. Y finalmente, el punto número 4 tiene que ver con requerimientos de divulgación en específico, planes de transición, gases de efecto invernadero 1, 2 y 3, y también divulgación sobre análisis de escenarios climáticos. Y esto es precisamente el contenido de la siguiente diapositiva, donde vemos que parte de las características importantes de esta NIFC 2 es hablar sobre los planes de transición de una empresa hacia una economía neto cero en carbono, básicamente cuáles son los objetivos de la empresa en términos de sus emisiones de gases de efecto invernadero y si está utilizando o no ciertos esquemas para compensar sus gases de efecto invernadero. También tenemos un requerimiento para divulgar información siempre y cuando sea material sobre emisiones alcance 1, 2 y 3. No sé qué tanto conozcan ustedes de sostenibilidad, pero bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero se miden en 3 tipos de alcances. Alcance 1 son las emisiones directas que genera la empresa. Alcance 2 son las emisiones que genera la empresa a través del uso de electricidad. Y alcance 3 son las emisiones que genera una empresa de manera indirecta a través de lo que sucede a lo largo de su cadena de valor y con el uso de sus productos y servicios. Así que, bueno, este documento pide a las organizaciones empezar a medir estos tipos de alcances de gases de efecto invernadero y si esto representa información material para sus inversores, bueno, obviamente incluirlo en la divulgación. Y finalmente, el tema de resiliencia climática. Bueno, aquí lo que se pide es que las organizaciones vayan hablando sobre qué tan preparadas, qué tan resilientes son ante temas de cambio climático, ¿no? Nosotros sabemos que el futuro va a ser muy distinto si la temperatura media global sube 1.5 grados, que ya casi estamos ahí, o 2 grados o 2 grados y medio. Entonces, bueno, la idea de este tipo de divulgación es que las empresas empiecen a hablar quizá en un inicio de manera cualitativa sobre qué tan preparadas están y qué tan resilientes son sus modelos de negocios ante estos diferentes escenarios climáticos que pudieran materializarse en un futuro. Así que bueno, ahora les muestro básicamente un resumen de cómo estas dos normas funcionan de manera conjunta. Si les pido pongan atención en la imagen que está en mano derecha de su pantalla, porque bueno, creo que ilustra de manera muy sencilla cómo se utiliza la NIFC 1 en conjunción con la NIFC 2. La NIFC 1, como ya lo vimos, pide a las empresas divulgar información sobre todos los riesgos y oportunidades que estén relacionadas con la sostenibilidad y que pudieran importarle al inversor. Entonces, para este ejemplo, asumamos que esta empresa hipotética hace un análisis de lo que es información material y determina que el cambio climático es uno de estos temas, además de 2 temas adicionales que podemos decir son biodiversidad y también manejo de desechos, para los cuales hoy en día no existe una NIF S3 o una NIF S4. ¿Qué es lo que debe de hacer esta organización? Como identificó el cambio climático como uno de estos temas, esta organización, bueno, deberá revisar los requerimientos de divulgación sobre el cambio climático en la S2, además de utilizar, considerar sus guías industriales ilustrativas. Y para los otros temas para los cuales hoy en día no existe una NIF S3 y NIF S4, lo que pide la SNIF es, bueno, revisar la aplicabilidad de los estándares ASBEE, que de nuevo son estándares industriales, y también las empresas pueden considerar otros tipos de recursos siempre y cuando estos provean información relevante para sus inversores. Finalmente, para terminar esta sección y ya pasar con la última, les menciono algunos mecanismos que se han incluido dentro de estas normas para poder facilitar su implementación por parte de las empresas. Hablábamos ya de que las normas utilizan términos y conceptos conocidos. Les mencioné que, bueno, la definición de lo que es información material se traslada del área contable y se incluye en el área de la contabilidad, perdón, de la sostenibilidad.
Y bueno, como ese ejemplo, también tenemos otros ejemplos donde hemos tomado términos y conceptos que funcionan por parte de las NIF y los hemos trasladado a las NIF de sostenibilidad con la espera de que esto facilite, obviamente, la aplicación de las normas. También mencionar que, bueno, estas normas fueron publicadas a mediados del año pasado y también se publicaron guías de aplicación y guías ilustrativas. Estas normas no viven de manera independiente, sino que, bueno, se publicaron con materiales educativos que permiten a las organizaciones, bueno, identificar ciertos ejemplos de cómo dar divulgación sobre cierto tipo de requerimientos. Finalmente, en temas de proporcionalidad, la NIFES 1 y la NIFES 2 incluyen ciertos mecanismos de proporcionalidad para que los tipos de divulgaciones sean acorde a las habilidades, capacidades y recursos de las organizaciones y no se le pida a una organización pequeña hacer una divulgación súper sofisticada, ¿no? Todo siempre está enmarcado dentro de este concepto de lo que es proporcional para la empresa y también se utiliza lo que se llama información razonable y sustentable, que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. De nuevo, un concepto también que se utiliza en las normas contables y que se ha trasladado a las normas de sostenibilidad. Y finalmente, el último punto tiene que ver con ciertas provisiones de alivio o ciertas excepciones temporales que permiten a las organizaciones no tener que divulgar cierto tipo de requerimientos, al menos en los primeros años de aplicación de la norma. En particular, les menciono este tema de que la divulgación de sostenibilidad se dé a la par de los estados financieros. Durante el primer año de aplicación de la norma se está dando esta excepción de este requerimiento y se está permitiendo que las empresas aún reporten de manera desfasada y que a partir del segundo año de aplicación de la norma, bueno, ya se pida esta información sincronizada. Y así como ese ejemplo, hay diferentes provisiones de alivio, diferentes excepciones temporales de un año a lo largo del contenido de las normas S1 y S2. Así que bueno, esta es la última sección que tengo para ustedes. Vamos a dejar a un lado las normas S1 y S2, que ya, bueno, espero haya quedado claro cuáles son sus objetivos y sus características principales. Y les voy a hablar un poco sobre, bueno, cuáles son los siguientes pasos, qué se puede hacer para estar preparados y cómo estamos viendo la aplicación de estas normas en Latinoamérica. En primer lugar, bueno, mencionarles que las NIF de sostenibilidad entraron en vigor el 1 de enero de 2024, hace de nuevo un par de semanas. Y importante mencionar que, bueno, esta fecha tiene un asterisco ahí por alguna razón, porque esta fecha es una fecha a nivel internacional. Estas normas ya se pueden utilizar a partir de este momento, sin embargo, dependerá de cada país, de cada jurisdicción, de cada emisor de normas, definir. Hola, hola. Hola, hola. Temas que puedan abordarse en un futuro sobre temas de sostenibilidad. Así que bueno, tenemos el trabajo de definir cuáles serán los próximos proyectos que vamos a realizar y estos quizá tengan que ver con biodiversidad, quizá tengan que ver con derechos humanos, con recursos humanos, está por definirse. Y finalmente, también hay que poner, queremos poner en marcha un plan de desarrollo de capacidades para poder brindarle a las empresas materiales educativos para poder aplicar estas normas de manera adecuada. Les menciono, antes de pasar al contexto latinoamericano, que bueno, las normas S1 y S2 tienen el respaldo de IOSCO. IOSCO es la Organización Internacional de Comisiones de Valores y un mes después de que se publicaron las normas, IOSCO, bueno, revisó estas normas e hizo un llamado a sus 130 jurisdicciones miembros a considerar cómo incorporar estas normas S1 y S2 en los marcos regulatorios de cada país. Así que bueno, tenemos el respaldo de esta organización tan importante que aglomera más de 130 países a nivel. Licenciado, Arturo, no se está viendo la presentación. Sé que te conectaste en un momento, entonces tal vez por favor volvés a presentar, pues se nos desconectó la presentación. Perfecto, sí, gracias por avisarme. ¿Ya la ven? Ahora sí se ve. Perfecto.
Les mencionaba yo que, bueno, IOSCO es esta organización que tiene 130 jurisdicciones miembros y que pidió, bueno, revisó las normas y básicamente sacó un comunicado dando ese respaldo a el trabajo que estamos haciendo a nivel de ISSB, pidiendo a sus organizaciones miembro, a sus diferentes superintendencias de los mercados de valores o sus comisiones nacionales bancarias, etcétera, etcétera, a tomar en cuenta estas normas dentro de los marcos regulatorios. Y ahora sí, me gustaría pasar a mostrarles qué está sucediendo en América Latina. Tenemos aquí varios ejemplos de cosas que se están dando en diferentes países de la región, a nivel tanto Centroamérica como a nivel Sudamérica. Y empiezo de manera alfabética con Bolivia, donde el emisor de normas de Bolivia en noviembre del año pasado emitió un proyecto de norma para poder adoptar estas normas a partir de 2026. Este proyecto está actualmente en consulta pública y, bueno, este emisor de normas de Bolivia tendrá que decidir, dependiendo obviamente del tipo de retroalimentación que se genere a través del periodo de consulta. También tenemos el caso de Brasil, el segundo aquí en pantalla, donde el regulador de los mercados de capitales emitió una resolución en octubre del año pasado, perdón, pidiendo a las empresas reportar con normas ISSB a partir de 2026. Así que, bueno, ya a partir de 2026 será una realidad que las empresas en Brasil van a tener que adecuar sus divulgaciones en torno a S1 y S2. En Chile y en Colombia tenemos situaciones muy particulares donde los reguladores de los mercados financieros, inclusive antes de la creación de estos documentos S1 y S2, emitieron regulaciones donde se pedía a las empresas utilizar las recomendaciones del TCFD y los estándares SASB. Así que, bueno, como vieron y espero haya quedado claro en la presentación, estos TCFD y SASB son precursores de las normas S1 y S2, así que esperaríamos que las empresas en Chile y en Colombia estén ya bien posicionadas para poder eventualmente transitar de TCFD y SASB a S1 y S2. Costa Rica, hace unos días, en realidad la semana pasada, emitió la circular 33 y donde está pidiendo la adopción de las normas ISSB de manera escalonada, empezando con cierto tipo de empresas en 2025 y grandes contribuyentes en 2026. En México, mi país, bueno, tenemos al emisor de normas que tuvo una consulta pública sobre su estrategia para poder pedirle a las empresas listadas y empresas de interés público que reporten con las normas ISSB, S1 y S2. De nuevo, el emisor de normas de México está en proceso de revisar la retroalimentación que se recibió durante este periodo de consulta y se espera que, bueno, pronto se posicione tanto el emisor de normas como el regulador financiero en cuanto al uso de las normas ISSB. Y finalmente, el ejemplo centroamericano viene de Panamá, donde la Superintendencia de Bancos emitió una circular en octubre del año pasado pidiendo a sus empresas, a sus bancos regulados, irse preparando para una adopción gradual que al inicio sería voluntaria de estas normas. Así que de nuevo vemos ahí ejemplos claros de economías grandes de la región, economías medianas, economías pequeñas, donde, bueno, se está migrando a este uso de la base global S1 y S2. Y finalmente, con esta diapositiva termino, simplemente mencionarles que, bueno, cómo se pueden ustedes preparar y conocer más información. Les invito a descargar la NIF S1, la NIF S2, conocer sus guías de aplicación, que de nuevo son documentos independientes que brindan ejemplos de cómo aplicar estas normas. Y también, en caso de que quieran mantenerse informados de manera mensual, tenemos una newsletter y un podcast donde también estamos dando información sobre qué está sucediendo en el mundo de la divulgación sobre sostenibilidad dentro del ISSB. Así que, bueno, espero haya sido de utilidad. Les dejo ahí mis datos de contacto en caso de que haya ciertas preguntas que no podamos contestar en el resto del día de hoy. Muchísimas gracias. Arturo, hay ya algunas preguntas que están hechas en el chat. Preguntaba Alejandro Mendoza si esto requiere un reporte separado o qué tipo de reporte Sí, se requiere. sí, de nuevo, voy a regresarme a esta diapositiva. Me disculpan que esté pasando la información de manera rápida, pero les mencionaba yo aquí en este apartado de ubicación de la información que la NIF S1 no es prescriptiva
diciendo dónde esta información se debe de incluir. Eso dependerá de cada regulador, definir si, bueno, se necesita un reporte integrado, si necesita un reporte aparte, si se necesita incluir esta información en los estados financieros. De nuevo, ahí nosotros somos bastante flexibles, bastante laxos para que cada regulador defina dónde es mejor que las empresas incluyan esta información sobre sostenibilidad. Una pregunta con respecto a lo mismo, Arturo. ¿Cuál ha sido la práctica en los países que ya han aplicado estas normas? Porque la S1 y S2 salen el año pasado, pero ya hay estándares que las empresas venían utilizando en otros países. ¿Cuál ha sido la práctica? ¿Reporte separado o integrado junto con los estados financieros? Depende mucho en realidad. Hay ciertos países, por ejemplo, Sudáfrica y Japón, donde se utilizan mucho los reportes integrados, tomando en cuenta estos principios y conceptos del marco de reporte integrado que ya es parte de la Fundación IFRS. Pero bueno, hemos visto también ejemplos de empresas que tienen su reporte de sostenibilidad aparte y bueno, simplemente utilizan esos vehículos para hablarle a sus inversores. Lo que sí es importante mencionar es lo siguiente. Cada tipo de reporte tiene sus diferentes pros y sus diferentes contras. El vehículo principal que las empresas utilizan para hablarle a los inversores, bueno, es un estado financiero, es un reporte anual, que bueno, es muchísimo más eh, el, el, grado de sofisticación para poder crear un estado financiero, bueno, es muchísimo más alto, pero los inversores conocen ese tipo de documento y saben que la información que necesitan va a estar incluida ahí. Eh, por otro lado, tenemos un reporte de sostenibilidad. Quizá utilizar un reporte de sostenibilidad tiene la ventaja de que todo tipo de información sobre sostenibilidad va a estar incluido ahí, pero la desventaja de que habrá ciertos temas de sostenibilidad que no son de importancia para el inversor que también estén incluidos ahí, ¿no? Porque sostenibilidad puede ser de nuevo muy amplia y puede haber más audiencias que requieran esa información. Así que, de nuevo, nosotros no tenemos un posicionamiento en específico, pero sí hay que considerar los diferentes pros y los diferentes contras del tipo de documento que se utilice para hablar con los inversores. Okay, tenemos una pregunta de Roger Osorio. Dice, ¿estas normas son de carácter obligatorio para las empresas que cotizan en bolsa o para las que están reguladas, pero no para las pymes? Pregunta él. De nuevo, nosotros somos un emisor de norma a nivel internacional y tendrá que posicionarse cada regulador para definir quién dentro de su jurisdicción va a utilizar estas normas, ¿no? Les mencionaba yo aquí en la nota al pie de la diapositiva que, bueno, si bien es cierto que la fecha efectiva de aplicación de estas normas es el 1 de enero de 2024, cada regulador debe definir si, cómo y cuándo se aplicarían estas normas. Y en el cómo y en el cuándo está este tema de, bueno, ¿quién va a tener que reportar? ¿Serán las empresas listadas? ¿Serán las empresas reguladas por ciertas superintendencias? ¿Serán todos, incluyendo las pymes? De nuevo, nosotros como emisor de norma internacional hemos sacado la norma, pero depende de cada regulador en cada país definir quién es quien debe utilizar las normas. Y les pongo estos ejemplos. De nuevo, regreso aquí, está lo que estamos viendo en América Latina. En el caso de México, por ejemplo, la propuesta del emisor de normas es que sean las empresas listadas y las empresas de interés público las que reporten con las normas ISSB. Esto no incluye cierto tipo de empresas que pudieran considerarse como pequeñas o medianas. En el caso de Brasil, se está pidiendo que, bueno, sean todas las empresas listadas en bolsa. Y de nuevo, dependiendo de cada regulador, hay diferentes matices de cómo se está pidiendo aplicar esta norma. Okay. Entendiendo en lo anterior, lo que decía es que, bueno, un reporte de sostenibilidad podría ser una buena práctica, pero cada regulador depende de lo que al final define. Y lo segundo que decías es que las listadas y las de interés público en algunos países son las que se están considerando como para que sean las primeras que comiencen a reportar. ¿Es correcto el entendimiento, Arturo? Sí, en ciertos países sí. De nuevo, cada regulador está definiendo su propia forma en la cual estas normas van a entrar en vigor. Y si bien les estoy dando estos ejemplos de América Latina, bueno, hemos tenido conversaciones con reguladores a lo largo del planeta donde se está pidiendo o se está pensando en pedir esta divulgación a todas las empresas independientemente de su tamaño. Entonces, de nuevo, depende mucho de cada regulador y lo que esté pensando y cómo conozca a las empresas que regula. Okay. Una pregunta que tengo partiendo de que el colegio en Nicaragua es el emisor de normas para efectos locales en el sector privado. Te pregunto,
según lo que veo, muchos están yendo a 20, 25, 26, 24. ¿Qué le ocurre? ¿Qué creemos que sería lo más apropiado? ¿Cuál sería tu recomendación para el Colegio de Contadores Públicos de poder desarrollar esta norma? ¿En qué momento debería estarla adoptando? ¿O qué debería más o menos ser un proyecto de resolución? ¿Qué plazos deberíamos poner hasta que estén familiarizados? Me gustaría escuchar tu sugerencia al respecto. En realidad estoy un poco limitado a dar sugerencias en ese sentido porque si quieren considerarnos a nosotros como Suiza, somos bastante neutros, somos un emisor de norma neutro y en realidad no está dentro de nuestro alcance sugerir o definir sí, cómo y cuándo estas normas deberían aplicarse en el contexto de cada país, ¿no? En este caso de Nicaragua. Lo que sí es un hecho es que, bueno, este apetito y esta demanda por información estandarizada en temas de sostenibilidad es bastante amplia. Hemos visto que a lo largo de los últimos años, la última década, ha explotado este apetito que tienen los inversores para conocer información sobre cómo las empresas se desempeñan en temas de riesgos y oportunidades de sostenibilidad. Así que, bueno, es evidente que los países, inclusive las empresas que utilicen este tipo de divulgación, pues van a tener una ventaja competitiva en los mercados globales de capitales porque se ve claramente que el inversor tiene este apetito por conocer estos riesgos y oportunidades de sostenibilidad y bueno, ¿no? Ahí es claramente, es claro la ventaja que se tiene. Ok, otra pregunta con respecto a, ok, aquí Roger Osorio, ok, ok, tengo una pregunta adicional. Eh, ¿Qué pasos o qué seguiría después de esto, Juan? O sea, esta es una información básica que nos han dado ahorita, deberíamos nosotros, ¿hay algo más amplio que podamos recibir para compartirlo y sensibilizar a la comunidad en este caso del negocio de Nicaragua y a los contadores públicos? ¿Hay otra presentación más amplia? Sí, este material que les acabo de presentar en realidad es el material introductorio. Como vimos en las diapositivas, bueno, se aborda de manera muy genérica las principales características, pero no hemos hablado específicamente sobre todos los requerimientos de divulgación. Nosotros hemos desarrollado presentaciones adicionales, una para cada una de las normas, una para S1, una para S2, donde se aborda a mayor detalle el tipo de requerimientos, el tipo de definiciones que se utilizan en cada uno de estos documentos. Así que sí, definitivamente, bueno, la invitación está ahí como para, bueno, descargar estas normas, conocerlas más y en caso de que haya ese interés de conocer ya a mayor detalle las diferentes secciones de estos documentos, los diferentes tipos de requerimientos de estos documentos, bueno, también obviamente podemos brindarles esa información. Excelente, excelente. Muchas gracias. Otra pregunta creo que tenía ahí. Vamos a ver. Son las empresas listadas y en nuestro caso las reguladas por la CIBOI. CIBOI es Superintendencia de Bancos y Corporación Nacional de las demás no deberán. Bueno, este es un comentario que está haciendo un miembro del Colegio de Contadores Públicos, la que podría estar considerando el colegio para que deberían estar adoptando estas normas S1 y S2, pues las limitadas y las reguladas. Ok, te iba a preguntar otra cosa. Yo he estado viendo, no sé, he estado viendo en los modelos de reporte de estado financiero preparados sobre la base de NIC completa, mucha información que trae ya esta S1 y S2, pero ya incorporada como parte de la nota de los estados financieros, sobre todo con temas del clima, sobre todo. Este, ¿crees que vaya a evolucionar? No sé, tal vez lo que ustedes están viendo ahorita es que esto quede separado o que vaya a incorporarse en algún momento como parte de las normas internacionales de información financiera. En este caso, no la S1 ni la S2, sino lo que conocemos como NIF completa. No creo haber entendido bien la pregunta. Disculpa, Silvio. Ok, no, que si en algún momento crees que se vaya a incorporar como parte como los reportes integrados, pues el estado financiero y su nota ya que vaya a ser algún requerimiento más adelante. Estado Sí, financiero. bueno, les mencionaba yo que una de las principales características de la NIF S1 es este tema de interconectividad, donde se busca que la información esté a mayor posible interconectada. Entonces, bueno, definitivamente es
componente importante y más que importante, clave de la norma, ¿no? Ir empezando a crear divulgaciones que le ayuden al inversor a conocer cómo el desempeño de una empresa en algún tipo de riesgo u oportunidad de sostenibilidad pudiera llegar a afectar de manera positiva o negativa algunos de los elementos de los estados financieros, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eh, esta característica clave de la norma, incluir esta información en las notas de los estados financieros pudiera ser una avenida importante. De nuevo, la ubicación de la información, nosotros no estamos definiendo dónde, y de nuevo, dependerá de cada regulador definir dónde, pero se sobreentiende que bueno, ¿no? Que es un buen lugar estas notas de los estados financieros si se quiere tener esta transición a un reporte integrado. Otra pregunta, tal vez, hay empresas nicaragüenses que son subsidiarias de empresas listadas fuera de Estados Unidos o de Europa. ¿Esas se sujetarán a las regulaciones que establezca su casa matriz, en este caso fuera de la regulación que pueda establecer el regulador en Nicaragua? No sé cómo lo ven. Pues en realidad eso ya es muy específico en Nicaragua. Lo que estamos viendo en otras jurisdicciones es que sí, efectivamente, si la casa matriz de una organización está sujeta a estas normas, bueno, necesita pedir información de sus subsidiarias para poder crear su reporte. Entonces, ese tipo de demanda por esta información alineada a S1 o S2, bueno, va a venir en cascada, ¿no? De la casa matriz hacia abajo, y las empresas, bueno, tendrán que brindarle a su casa matriz la información que necesitan para crear este reporte. Lo estamos viendo también en Europa, donde Europa está desarrollando sus propias normas, y eso tiene implicaciones pues, extraterritoriales, ¿no? Por lo mismo, se pide que la empresa europea divulgue ciertos tipos de cuestiones relacionadas a riesgos, oportunidades e impactos de la sostenibilidad, y estamos viendo cómo esa demanda pues, baja a las diferentes subsidiarias en diferentes partes del mundo. Hay una pregunta de Esteban Rocha que pregunta si existe algún modelo de informe, muestra algún modelo de informe de la norma al presentar a los inversores. Están las guías de aplicación, no es que sea un modelo como tal, o sea, no es un bosquejo o un template, perdón por el anglicismo, pero sí las guías de aplicación brindan ejemplos de cómo divulgar cierta información sobre ciertos requerimientos de la norma. Entonces, si bien no les va a dar ahora sí que la estructura, sí les da ejemplos de cómo poder divulgar cierto tipo de información. Ok, gracias. Otra pregunta hay, ¿existe alguna fecha límite para la implementación de estas normas? ¿O está libre? ¿No hay fecha tope o alguna sanción que se imponga? De nuevo, eso depende del regulador en Nicaragua, si es que va a tomar estas normas y las va a aplicar dentro de la jurisdicción. Les puedo hablar, ¿no? De lo que les mencioné de otros países en América Latina. En Brasil, a partir de 2026, se busca que estas normas se utilicen. Así que, bueno, a partir de 2026 sí existe ahí una obligación ante el regulador de utilizar estos documentos. Pero de nuevo, depende de cada país cómo defina la aplicación de las normas y desde cuándo. El material va a estar disponible con la presentación, en este caso, ¿lo vas a compartir Sí, para... yo con mucho gusto les comparto la presentación. De nuevo, todo lo que ustedes ven aquí subrayado en azul está ligado a nuestras páginas web, a nuestros documentos, para que ustedes puedan accesar este tipo de información de manera más fácil. Lo que no mencioné durante la presentación y quizá valga la pena mencionar es que estas normas NIFES 1 y NIFES 2 ya están disponibles en su versión en español, se tradujeron el año pasado. Y bueno, importante mencionar que en caso de que no haya una expertise con el inglés, estas normas se pueden accesar en versión castellana. Ok, perfecto. Bueno, si no, parece que ya no tenemos más preguntas. No hay más preguntas, ¿verdad? No. No, hay una pregunta que dice si el CCPN como regulador va a definir eso o dará un modelo. Ok, eso en este momento, lo que le puedo decir a Alejandro Mendoza en este caso es que lo vamos a analizar para ver cuál es la mejor opción con respecto a si vamos a definir un modelo o vamos a seguir las guías de aplicación en este caso que sugiere la norma, que creo que es lo más apropiado.
Ok, Mario Castillo, ¿dónde están disponibles las normas? Se van a compartir con la presentación. ¿Qué más tenemos? Nada más. Agradecerte, Arturo. Excelente tu presentación. Te agradecemos profundamente que estés compartiendo conocimiento con la membresía de Nicaragua en este caso. Un gusto y de nuevo la presentación tiene mis datos de contacto en caso de que haya preguntas más adelante sobre el contenido de la presentación o más adelante sobre la implementación de las normas. Muchas gracias. Sí. Y espero poder contar contigo en tu agenda ahí que nos reservé para la S1 y S2 más adelante, más ampliada. Sí, quedamos en contacto para poder brindar esa información más detallada. Excelente. Muchas gracias y buenas tardes.